Les saludo con gusto. Anduve fuera unos días, y luego estaba un poquito difícil las comunicaciones. Tuve oportunidad de ver muchas cosas, en verdad, un seminario padrísimo, de esas cosas que, en verdad se lo digo, son muy gratas, ¿no? Muy gratas. Bueno, pero nuestra realidad grata en todos los sentidos, por la posibilidad de conocer gente, de escuchar otras voces, opiniones, etcétera. Bueno, pero la cosa es otra. Le digo que ayer fueron las elecciones en 14 estados de la República Mexicana. Estas elecciones confirmaron algunas tendencias, por ejemplo, ¿no? Primero, antes de las elecciones hubo un alto nivel de violencia en algunos estados, en algunos de los municipios donde se llevó a efecto el proceso. Esto no fue un asunto nada grato, más bien fue bastante ingrato porque de alguna otra manera permeó el proceso electoral. ¿Qué quiere decir? Si alguien es asesinado con una participación política, si alguien es intimidado, si alguien es secuestrado, si alguien sufre un problema por ello, usted puede imaginar con toda claridad que eso desalienta naturalmente la participación ciudadana. Eso pasó en varios estados de la República Mexicana. Yo no quiero decir que la elección estuvo manchada por toda una serie de cochineros, porque no es tan cierto, porque sería lo mismo que decir que fueron limpias. O sea, uno tiene que buscar el justo medio de un proceso electoral. Yo le diría que en general el proceso electoral manifiesta algunas tendencias. Se consolida el PRI y en algunos lados avanza, pero en otros lados como Baja California casi seguro va a perder 2 municipios, tenía los 5, y casi seguro va a perder bueno, no va a perder, sino más bien va a conservar el PAN, ahí metido el PRD, que ni existe en Baja California, pero el PRD también va a estar ahí en el proceso con Kiko Vega, que va a ser el gobernador del estado de Baja California, lo que confirmaría más de 18 años del Partido Acción Nacional en el poder de la gobernatura. Ese es uno de los escenarios que se alcanza a ver. Segundo, algunas grandes capitales o grandes ciudades quedan en manos del PRI. Por ejemplo, algo que debe de pensar el PRD es qué es lo que le pasó que perdió el municipio Benito Juárez, que es Cancún. Como puede usted imaginar, en Quintana Roo la joya de la corona se llama Benito Juárez, Cancún. ¿Por qué razón? Pues porque es ahí donde se mueve el dinero. Pero también el otro gran problema es que ganó el PRI otro municipio muy importante que también mueve mucho dinero, que es el de Cozumel, y otros municipios cercanos ahí de la parte de Quintana Roo. Hay muchas críticas de la oposición, en algún sentido fundadas, de que se usaron muchos de los recursos del Ejecutivo Estatal para echar a andar el proceso electoral. Una cosa para pensar es, por ejemplo, Veracruz. Veracruz había perdido Peña Nieto en Veracruz y ahora resulta que ganó la mayoría de los municipios. Está en duda ahorita Boca del Río, pero los otros, Córdoba, Jalapa, Veracruz, Puerto, todo parece indicar que quedarán en manos del Partido Revolucionario Institucional. Esas son las lecturas de lo político de bote pronto, si usted me permite, ¿no? ¡Pum! De verlo, ¿qué fue lo que pasó? Para pensar Culiacán, rectifico, para pensar Sinaloa, en donde el PRI avanzó, no se queda con Mazatlán, que también es una joya de la corona, usted sabe por el dinero que se mueve en este importante centro turístico. En Oaxaca creo que quedó con mucho variopinto el proceso electoral. Durango quedó en manos del PRI básicamente. Tamaulipas, que ha sido históricamente priista, volvió a quedar en manos del PRI, que eso siempre inquieta por lo que significa este estado. Y no olvidemos también que Hidalgo, pues, no casualmente el secretario de Gobernación y el Procurador General de la República son de Hidalgo, fue Zapato, si hubiera sido Dominó, se quedan sin nada de nada. Entonces, en una lectura de datos, cifras, etcétera, eso quedaría. A ver, sin sacar conclusiones, pensemos en algo. Uno, efectivamente hubo un bajo nivel de participación. Hubo menos participación en Baja California de lo que hubo hace 6 años, cuando fue el pasado proceso electoral para gobernador. Hubo menos participación en Oaxaca, más o menos se mantuvo en Zacatecas, donde hubo muchos incidentes delicados, y baja participación en general, no hubo una alta participación. Quiere decir que hay dos sopas. Una, que en algunos estados la violencia y las circunstancias que se presentaron fueron suficientes como para aislar o para hacer a un lado a los ciudadanos y mejor no ir a votar. Y lo segundo es que pueden causar desinterés los procesos electorales por cómo se está desarrollando la gestión política. Mire, como esto es historia, ni hablar, yo creo que miércoles o jueves ya estaremos en otro tema. Vienen asuntos para pensar. Uno, después del proceso electoral, ¿qué va a pasar al interior de los partidos? ¿Se fortalece o no Gustavo Madero? ¿Se fortalece o no Jesús Zambrano? ¿Qué fue de la primera elección del PRD ya sin López Obrador como un actor central dentro de la organización de partidaria? Aunque en el pasado proceso electoral pues era del PRD y no era del PRD, era como medio incomprensible, medio esquizofrénico eso. ¿Qué pasa al interior del PRI? Por ejemplo, Manlio Fabio
Había 3 personajes cercanos a él que quería que fueran gobernador y solamente, la verdad, lo fue 1.5. Le explico. En Guerrero lanzó a Añorbe, no pasó. Perdió con Ángel Aguirre, otro experista. En el caso de Baja California, su candidato era Castro Trenti, también perdió, ganó Kiko Vega, todo parece indicar. Y en el caso de Sinaloa, donde sí ganó Mario Valdés, que es también cercano a Mario Fabio, resulta que Mario Valdés salió del PRI para poder ganar las elecciones y vaya usted a saber qué pasa al mediano plazo si no Mario Valdés regresa al Partido Revolucionario Institucional. Ahora sí que auténticamente de carrera, le cuento que eso se alcanzó a ver. Poca participación, hechos de violencia que de alguna otra manera determinaron el proceso, la oposición que se ve muy poco a sí misma, siempre hay terceros culpables cuando ellos pueden tener también sin duda una responsabilidad, la derrota de la oposición en algunos municipios importantes que ya tenía, la derrota del PRI en 2 municipios importantes de Baja California, la derrota del PRI casi seguro en Boca del Río, y bueno, eso es lo que tenemos así, le digo, echando a andar rápidamente el asunto y no dejar de leer tener una primera mirada de las elecciones. Por lo pronto, yo le mando saludos, aquí estamos de vuelta y yo le estaré informando sistemáticamente mañana o en la tarde de cómo va dándose el resultado para poder tener nuevas lecturas y compartirlas con usted. Ahí le mando saludos, tenga buena semana. Aquí estamos, javiersolórzano.com. Adiós.